Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una mañana linda, fresca, siempre lista para que cada uno de nosotros busquemos al Señor en nuestras vidas. Y hoy quiero invitarles en sus Biblias, todavía en el Evangelio de Juan, he disfrutado mucho extraer una verdad y otra, un principio y otro a través del Evangelio de Juan. Y quiero el día de hoy invitarles en Juan capítulo 12, versículo 22 al 24. Miren lo que dice en esta porción de la palabra de Dios. Entonces vino Felipe y díjole a Andrés, y le dicen a Jesús. Entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Yo quiero que piensen en esta declaración del versículo 23, cuando precisamente Felipe vino y anunció que los griegos querían ver al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que cuando él recibió esa noticia de Andrés y de Felipe de que los griegos querían verle, Jesús dijo que la hora viene, respondiéndole a Andrés, en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Yo quiero que piensen en esta declaración de la hora viene. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de estudio, de meditación, y que, Señor, cuando tu pueblo haya visto este devocional, ya ellos hayan tenido un encuentro personal contigo, buscándote en oración y en lectura de tu palabra. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Varios pasajes del Evangelio de Juan nos hablan de una manera sencilla y a la vez práctica del tiempo, de la hora, del lugar en el que el Señor Jesucristo tendría que ir a morir para pagar nuestros pecados en el momento y en la hora más oscura que pasaría cuando tendría que ir a la cruz del Calvario para pagar por sus pecados y los míos. En el Evangelio de Juan hay por lo menos 26 referencias en que se hace uso del verbo la hora. Una de las primeras ocasiones en que el Evangelio de Juan utiliza este término es cuando precisamente María en las bodas de Caná de Galilea se acercó al Señor Jesucristo y le dijo que no tienen vino. Y Jesús le respondió a María de una manera contundente, dejándole saber que Él es el Salvador, diciendo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora, en Juan capítulo 2, versículo 4. Otra ocasión significativa del verbo utilizado para describir la hora es cuando precisamente el Señor Jesucristo habló de la verdadera adoración y que llegaría la hora, el día, el momento en que no habría necesidad de recurrir a algún lugar en específico como los judíos llegaron a pensar con relación al templo de Jerusalén, que por cierto fue destruido en el año 70 después de Cristo, precisamente Dios reprendiendo al pueblo por haber tomado una decisión de mandar a la cruz del Calvario al creador de esta tierra, que es el Señor Jesucristo. Pero él dijo que la hora vendría en Juan capítulo 4, versículo 23, cuando dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, dice, porque de tales adoradores el Señor busca que le adoren y le sirvan. Pero qué interesante que cada vez que la Biblia habla del verbo o del uso de este término hora, ese verbo es una transliteración de la palabra en original que básicamente significa jora. Jora es básicamente hablando del momento, del tiempo y del avance que algunas situaciones se tienen que presentar. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 23, mas la hora viene,
en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, estaba hablando precisamente del tiempo y el momento específico en que tendría que ir a morir para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La hora llegó, hermanos, y la Biblia nos dice que el traicionero personaje llamado Judas lo entregó con un beso en la mejilla, dejándole en evidencia que sus captores sabían quién era el Mesías y el momento en que le entregaría en la hora más oscura de ese momento. Llegó la hora más triste en que sus discípulos, cada uno de ellos, huyeron, partiendo precisamente del lugar, dejando literalmente solo al Señor Jesucristo, al quien habían visto hacer por más de 3 años milagros y hazañas. Llegó la hora en la que tuvieron que dejarle precisamente. La hora llegó, hermanos, y el Señor Jesucristo fue entregado en manos de los romanos. Y esa hora llegó en que precisamente en el que Pilato le dijo que él tenía el poder para salvarlo o quitarle la vida. Y le dijo Jesús, ¿verdad?, que nada podía hacer si no le fuera dado del cielo. La hora llegó, hermanos, en que los romanos maltrataron y golpearon su cuerpo. La hora llegó, hermanos, en las que precisamente, hermanos, maltrataron su cuerpo de tal forma que, como dice el libro de Isaías capítulo 53, que el herido fue por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones y transgresiones descritas en el libro de Isaías capítulo 53. La hora vino, hermanos, en la que tuvo que cargar un madero y tuvo que ir a morir en la cruz del Calvario. La hora vino, hermanos, en las que precisamente tuvo ese momento horroroso en el que tuvo que entregar su espíritu. Y precisamente, hermanos, llegaron las horas más oscuras, al punto de que la tierra tembló cuando el Hijo del Hombre murió en la cruz del Calvario, dejando literalmente ese momento para el Hijo del Hombre ser sacrificado por nosotros. Pasaron 3 días, un lapso de horas largas en una tumba. Pero qué bendito momento, hermanos, en que llegó la hora en que nuestro Señor Jesucristo dejó en evidencia que la muerte no pudo contenerle. Y la hora llegó, hermanos, la más gloriosa, en la que nuestro Salvador se levantó de entre los muertos. La hora llegó en que el Hijo del Hombre resucitó. Pero también llegó la hora en que el Señor Jesucristo, después de presentar sus pruebas, como dice 1 Corintios capítulo 15, que presentó pruebas indubitables de su resurrección a más de 500 hermanos, en que el Señor Jesucristo tuvo que despedirse de sus discípulos y les dejó en claro de que quedaban en una hora y en un momento específico en el que ellos, al igual que nosotros, tendríamos y tenemos la responsabilidad de anunciar y de llevar el evangelio a aquellos perdidos que jamás han escuchado de Cristo Jesús. Llegó la hora de su resurrección, dejó a sus discípulos en la tierra y nos ha dejado en un lapso de tiempo, de momento, en el que mientras estamos aquí deberíamos de aprovechar nuestra hora y nuestro tiempo en este mundo, mientras nos llega la hora y el día en el que tendremos que partir de esta vida. Por eso el apóstol Pablo dijo en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14 y 15, dijo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira lo que dijo Pablo, mirad pues, mira lo que dice, mirad pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Y mira lo que dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y luego dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dado que esta es la hora que la iglesia por más de 2000 años ha estado viviendo aquí en la tierra, o casi 2000 años,
La labor de nosotros todavía no se ha terminado y es seguir anunciando y llevando el Evangelio. Y nos está diciendo que esta no es la hora para nosotros como cristianos para dormir, para ser indiferentes, para ser imprudentes. Nos está diciendo que es el tiempo de nosotros, de la iglesia, de trabajar, de proclamar y de alcanzar a este mundo con las buenas nuevas de Cristo Jesús. Esta no es la hora para dormir. Esta no es la hora para vivir acobardados y metidos en nuestras cuatro paredes de nuestra casa, viviendo con horror, como las noticias nos están tratando de bombardear diciendo quédate en casa. Suena curioso que digan quédate en casa y nos mandan precisamente a que nosotros vayamos haciendo con 6 pies o 2 metros de distancia, ¿verdad? El trabajo de ir a conseguir víveres y provisiones, pero de alguna manera se nos ha limitado el acceso a adorar al Dios vivo y verdadero en esta hora de la iglesia. Escuchaba un pensamiento de un predicador que hacía una alusión de que la iglesia en esta hora del tiempo está siendo puesta en evidencia de cuánto llegó a adormecerse y a volverse tan indiferente que podemos decir el día de hoy, hermanos amados, que no hemos sabido aprovechar la hora y el tiempo que el Señor nos ha dado sobre esta tierra, hermanos. Hermanos, al pensar el hecho de que Jesús dijo que más la hora viene, vendrá la hora también en que no hay duda y que creo que es pronto ya, escúchenlo bien, que vendrá la hora más esperada por cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es esa hora, hermanos? La hora en que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes. Y la Biblia nos dice que sonará la trompeta. Y la Biblia nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, en el aire, hermanos amados. La hora vendrá en que la iglesia ya no tendrá más tiempo para trabajar, hermanos amados. Y por eso creo que hoy más que nunca estamos llamados a despertar y a levantarnos del letargo, de la indiferencia en que mucho del pueblo de Dios se encuentra sumido al día de hoy como creyentes. Recientemente he escuchado de muchos lugares donde ya se han aperturado las ciudades, escuchando de amigos pastores que dicen que ahora que han podido aperturar sus iglesias, se han dado cuenta como muchos de los creyentes no han ido a los servicios por el horror y el miedo que tienen de las noticias que han escuchado durante más de 3 meses. ¿Y sabe qué le puedo decir, hermanos amados? Que el diablo ha aprovechado esta hora del tiempo para poner en un adormecimiento increíble al pueblo de Dios, dejándole esta hora a dominio y control de Satanás completamente, hermanos. Mas la hora viene, dijo Jesús, en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿Y sabe qué? Creo que estamos viviendo la hora que Mateo capítulo 24 declaró Jesús cuando dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, mire, se enfriará. Claramente, si el día de hoy usted y yo hacemos una examinación de nuestra fe, de nuestro compromiso que tenemos con el Señor, bien podríamos decir el día de hoy nosotros como creyentes, óiganlo bien, que estamos viviendo una hora de apaciguamiento, de adormecimiento, de indiferencia, de apatía, de temor y de horror en muchos creyentes porque han dejado que en esta hora Satanás se aproveche de este momento en el cual tantos creyentes hemos dejado que el temor nos domine más que la confianza en el Dios vivo y verdadero. Yo no estoy diciendo a usted que actúe de forma imprudente. Yo creo que todos deberíamos de tomar en cuenta las recomendaciones de higiene y de distancia
que deberíamos de conservar. Pero esta no es la hora. No es la hora para atemorizarse y para decir, ya no voy a salir de las cuatro paredes donde yo vivo. Es la hora más que ningún otro tiempo, hermanos amados, de trabajar. Es la hora más importante, hermanos amados, de vivir por el Señor. Es la hora más importante, hermanos amados, de levantar nuestra mirada y mirar, como dijo Jesús en Juan 4:35, que miremos los campos, como ya están blancos y listos para la siega. Como en ningún otro tiempo, yo estoy convencido que en este mundo la gente está lista y preparada para ver a los cristianos en esta hora de nuestra etapa levantarnos y proclamar a Cristo Jesús. La hora viene, dijo Jesús. La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y mientras llega la hora en la que Él vendrá por nosotros, hermanos amados, quiero que recuerden, ha llegado la hora de apostasía, de engaño y de letargo, y de tanto tiempo en el que nos están diciendo de un lado y de otro, bombardeando nuestras mentes y nuestros sentidos, diciendo, quédate en casa, olvidándonos que esta es nuestra hora de vivir por Él, nuestra hora de estar más cerca y listos para que en cuanto y se nos conceda el privilegio de volver a congregarnos y a salir a la calle, salgamos inflamados con ese fuego santo de parte del Espíritu de Dios, de decir, bajo esta hora, Señor, voy a vivir mejor por ti. Bajo esta hora, Señor, voy a poner mis prioridades en orden. Bajo esta hora, Señor, yo voy a perdonar. Bajo esta hora, Señor, yo voy a arreglar mi hogar. Bajo esta hora, Señor, porque esta es la hora. Es el tiempo de vivir para la gloria del nombre del que un día se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario, hermanos amados. Esta no es la hora para que usted se quede todo el día delante del televisor viendo programa tras programa y documento tras documento. Yo sé que nuestros hijos se han quedado en casa. Y para los que tienen niños y adolescentes y jóvenes que no están teniendo mucha actividad, óigalo bien, el diablo ha jugado un tropiezo en la vida de muchos de nosotros, poniendo a nuestros hijos en una hora donde están siendo dominados por los dispositivos y programas que están viendo en este tipo de dispositivos. Cuide esta hora, por favor. Cuídela, porque debemos de ser entendidos y prudentes de cuál sea la voluntad del Señor. Déjeme decir el día de hoy y que quiero terminar concluyendo este devocional haciéndole varias preguntas que quiero dejar a su reflexión. Cuando llegue la hora en la que se nos conceda precisamente volver a congregarnos, la pregunta es, ¿volverás con las mismas actitudes que tenías cuando te fuiste a tu casa y ya no pudiste congregarte? Cuando se llegue la hora en la que una vez más, si Dios nos lo concede, de deshacernos de esa nueva modalidad de comportamiento por este supuesto nuevo virus. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos amados. Tienen que recordar eso. No hay nada nuevo debajo del sol. La hora viene en la que nosotros necesitamos volvernos y volcarnos al Señor y decir, vamos a vivir por la gloria de tu nombre. La hora viene en que es bueno que nos preguntamos, ¿cómo ha estado viviendo usted? ¿Cómo he estado viviendo yo? La hora viene en la que deberíamos de evaluar cómo estamos utilizando nuestro tiempo. De alguna manera, ¿lo estamos usando para honrar y glorificar al Señor en nuestra vida? ¿Está viviendo para usted en esta hora, el día de hoy? ¿O está encontrando usted la hora en la que usted, al lado de su familia, pueden honrar y glorificar al Dios
que los rescató. Jesús dijo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. No debe de olvidar esto. Vendrá la hora en el que cada hijo de Dios dará cuenta de sí, de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La hora viene, hermano amado. Y qué bueno sería que nos halle fieles, con nuestra lámpara llena de aceite, lista para brillar por el Señor, mientras esperamos la hora inminente en la que Él vendrá por usted y por mí. La hora viene, hermanos amados. Que este pensamiento sea el que le domine en este día, en su vida personal. Es cierto, Señor, la hora viene, la hora viene. Yo debo de hacer más y mejor por ti, Señor. Y que cuando venga la hora en que podamos congregarnos, no se atemorice, no se llene de horror, sino que se llene de esa hambre, de ese deseo de volver al lugar donde el Señor se reunió con usted y conmigo para enseñarnos su bendita palabra. Porque la hora viene, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional, bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Mediten en eso. La hora viene, hermanos amados.